Bueno, vamos a ver la clase 13 de refinación. Nos quedamos en esta tabla, habíamos mencionado los procesos, eh, el proceso semiregenerativo, que básicamente utiliza tres reactores de lecho fijo. El CCR, que podríamos decir que después del semiregenerativo, pues una opción fue el cíclico, el cual utiliza una serie de reactores de manera que algunos estén trabajando mientras otros esté parado para regenerar el catalizador, ¿no? Para después entrar a operar mientras sacamos otro reactor y ir regenerando sin parar la planta, ¿no? Y después el CCR, que es más práctico porque ya tiene un sistema de regeneración continua. Aquí en el cíclico pues, también tenemos reactores de lecho fijo, o sea, lleno el reactor de catalizador, comúnmente son extruidos cilíndricos. El catalizador es de esa forma, son cilindros, y aquí ya es un lecho móvil, el catalizador por lo tanto ya son esferas, por ahí ya se las mostré, en el cual el lecho móvil quiere decir que ese catalizador va a pasar de reactor en reactor por gravedad, ¿no? O sea, dice que es continua, pues continua, pero no quiere decir que todo el tiempo esté pasando el catalizador. Cada cierto tiempo se abren válvulas para pasar de un reactor a otro, ¿no? Ese catalizador hasta que pasa el regenerador. Aquí sí hay que transportar el catalizador con gas, comúnmente hidrógeno, y volverlo a transportar de regreso. Y como aquí se oxida, o sea, se oxida el carbono para formar CO2, o sea, se quema, es una reacción de oxidación, pero también se va a oxidar el platino y por lo tanto aquí hay que reducir el platino para que otra vez lo tengamos en el primer reactor como platino metálico. Entonces hasta ahí nos quedamos. Y bueno, vamos a ver esta que está de lado, ahora vamos a rotarla, ahí está. Entonces, esta grafiquita básicamente dice es una secuencia típica de arranque del proceso de reformación con sistema semiregenerativo. Bueno, por ahí lo conseguimos. No quiere decir que así sean los arranques de todas las plantas actualmente, pero nos da una idea de cómo fue alguna vez un catalizador comercial, su arranque, ¿no? Entonces, básicamente en el sistema semi-regenerativo pues, se llenaba de catalizador de reactor. Posteriormente se metía un flujo de nitrógeno, aquí nos dice a unos 30 grados centígrados por hora, empezamos a aumentar la temperatura desde temperatura ambiente hasta unos 200 grados Celsius, ahí se cambiaba el nitrógeno por una mezcla de oxígeno-nitrógeno al 7% mol, seguíamos calentando a la misma velocidad hasta una temperatura de 340 grados. Aquí la idea es, si traía humedad, el catalizador, porque la alúmina pues, tiende a, a tener humedad, absorber la humedad, y en el transporte, etcétera, pues, en el llenado, pudo tener humedad, se seca entonces. Posteriormente ya se llevaba a una velocidad de 50 grados Celsius por hora. A esa velocidad, bueno, aquí el secado era en 2 horas, a 340. Luego se iba hasta una temperatura de 550. De acuerdo a la investigación, ya sabía que a 550 era, era, era una de las mejores temperaturas para llevar a cabo la oxidación por 3 horas, ya con esa mezcla de nitrógeno y oxígeno, con oxígeno al 7% mol. Posteriormente bajaba a 50 grados centígrados por hora hasta 350 grados para cambiar la mezcla ahora de, de ese 7% mol de oxígeno se hace un barrido con nitrógeno y aquí se deja un tiempo simplemente para hacer un barrido, no nos dicen aquí cuánto, simplemente es el tiempo suficiente para eliminar el oxígeno que hay ahí
se pasa esa corriente de puro nitrógeno y posteriormente ya aquí cambiamos el nitrógeno por hidrógeno y volvemos a aumentar la temperatura. El hidrógeno ya sabemos que para reducir, aquí a una velocidad de 50 grados Celsius por hora, hasta una temperatura, de acuerdo a la investigación, a 510 se lleva a cabo bien aquí la reducción para ese catalizador. Y ya quedamos porque tenemos que reducir, porque aquí se oxidó. Yo tenía un complejo aquí comúnmente tengo un complejo, puede ser ácido cloroplatínico, después lo oxido para obtener un óxido de platino y después lo reduzco para que ese oxígeno salga con el hidrógeno como agua y me quede platino metálico, que es la forma activa del metal en este catalizador. Ojo, en este catalizador específicamente, este catalizador comercial era muy activo, por lo tanto se hacía una presulfidración. Ojo, esto más bien es para, decían por ahí, apaciguar el catalizador que no fuera tan activo. Se metía un toque de azufre, ¿no? Era 0.06% de azufre como máximo. Un poquito de azufre, o sea, envenenamos un poquito el catalizador con azufre. Aquí básicamente es para apaciguarlo, para que quede un poco no tan activo, porque este catalizador era demasiado activo, ¿no? Actualmente los catalizadores ya comúnmente no se presulfidan porque ya quedamos que son catalizadores luego hasta trimetálicos, que tienen 3 metales y que hacen esa parte los otros metales de que no sean unos catalizadores tan activos, porque si son muy activos, entonces en el primer reactor, en este sistema semiregenerativo, ocurrían muy rápido las reacciones, demasiado rápido, produciéndose mucho gas, produciéndose mucho coque, y no lo que se quería, por eso se llevaba esa presulfidación. Y posteriormente ya se ajustaban las condiciones de operación. Aquí muchas veces se empezaba a unos 490 grados más o menos la reacción. Aquí no dice, pero más o menos 490. Aquí, por ejemplo, este catalizador usaba un LHCb de 1.6, ahora a la -1. Una relación agua-cloro de 1% en peso. Era lo más común que tuviera un 1% en peso de esa relación agua-cloro. Ya sabemos que requerimos ese cloro, pero que el agua ayuda mucho a que de alguna manera se disperse ese cloro absorbido en el catalizador, por eso requerimos esa agua ahí. Desafortunadamente el agua también va a hacer que se desorba ese cloro y que se vaya, entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta relación que se tiene que estar cuidando, ¿no? Requerimos agua y cloro, requerimos esa relación. Sabemos que el cloro funciona muy bien como ácido en agua, ¿no? Funciona como ácido pero en agua. Entonces esa relación, pero siempre se está cuidando de que se mantenga, ¿no? Si de alguna manera nos pasamos de cloro hay que adicionar más agua, pero si nos pasamos de agua, termina arrastrando el cloro y se desorbe, ¿no? Produciendo, además de que se desorbe el cloro y baja la actividad del catalizador, pues también se van las líneas y produce corrosión, ¿no? En este caso, la presión era de 13.5 kilogramos por centímetro cuadrado y una relación hidrocarburo de 6.5 moles de hidrógeno por cada mol de hidrocarburo. ¿Ok? O sea, ya quedamos que en el catalizador entra a través de los poros del catalizador y en este caso entra gasolina, pero básicamente es por cada mol de gasolina va a estar 6.5 moles de hidrógeno. Lo más seguro es que esa mol de gasolina esté rodeada toda de hidrógeno y que entre, como dicen por ahí, en un sistema multifásico, que es probable que aquí por las presiones se mantenga y las temperaturas esté entrando en fase gas, básicamente la gasolina, y junto con el hidrógeno. En el caso de HDS, pues es por las presiones tan altas, que pueden ser cerca de 100 hasta cerca de 200 kilogramos,
lo más seguro es que por ejemplo, los gasóleos que se van a hidrotratar en HDS entren en forma líquido, pero ya quedamos que ahí entra en un sistema en realidad multifásico, porque tenemos altas presiones de hidrógeno, entonces va a entrar mucho hidrógeno ahí, y lo más seguro es que sea un sistema de gas líquido, o sea, mucho gas con gotas de líquido y aparte el catalizador que es sólido, ¿no? En este caso no son presiones tan altas, pero ojo, usamos presiones de 13.5 kilogramos por centímetro cuadrado, porque es semi-regenerativo. Si lo bajamos, por ejemplo, a unos 10 kilogramos, mejora mucho ya que damos el producto, el número de octano, etcétera, pero se pega mucho más carbón, ¿no? Entonces eso mejor lo hacemos en el sistema CCR. En el sistema CCR podemos bajar la presión porque ahí vamos a regenerar continuamente, no importa que se le pegue mucho más rápido. Aquí pues sí me gustarían ciclos de un año, en un año parar la planta y regenerar in situ, o sea, sin bajar el catalizador, meter una mezcla de oxígeno ahí, nitrógeno o aire para quemar el carbón, ¿no? En el caso de CCR, pues quizás en 15 días ya bajando estas presiones a presiones de 10 kilos o menos, alcance yo ciclos de quizás 15 días, o sea, quizás en 15 días ya se me desactivó el catalizador y no en un año, pero en 15 días voy y lo mando a regenerar y lo regreso, ¿no? O sea, pueden ser ciclos de 15 días. Este nada más es un ejemplo, no quiere decir que todos los catalizadores del mundo sigan este sistema de cuando vamos a arrancar de ser un catalizador nuevo, pero se van a parecer un poco a esto. ¿Qué va a cambiar? Pues un poco las temperaturas de oxidación, reducción, quizás esta etapa de presulfidación no la lleven, ¿no? La etapa de secado puede ser a otras temperaturas. Todo esto se desarrolla cuando se desarrolla un catalizador nuevo. Se desarrolla y luego se tiene que hacer estos programitas de cómo se activa el catalizador desde cero, cómo se va a arrancar la planta. Y también se tiene que hacer lo mismo para la regeneración, ¿no? Se tiene que hacer un diagramita o una metodología de cómo se va a ir regenerando, a qué temperatura, quizás primero seco, un barrido, etcétera, ¿no? Ok, bueno, ya quedó esto quedó volteado. Entonces, dentro de las notas importantes, dice que esta figura anterior corresponde al arranque de un catalizador comercial del Instituto Mexicano de Petróleo con carga y condiciones de la refinería Salamanca, con un catalizador, ahí dice de qué tipo, ¿no? Estos tipos de catalizadores se presulfidran no para pasar los metales a sulfuro, básicamente, sino, o sea, esto es para los catalizadores de HDS, que se requiere que estén en forma de sulfuro para que sean activos. Aquí es para pasivar el catalizador, o sea, bajar la actividad del catalizador porque es muy activo y provoca reacciones indeseables. Dice, se usa el azufre porque es un veneno para este catalizador desactivándolo, por lo que se deben usar cantidades moderadas de sulfídrico para bajar un poco nada más la actividad cuando está nuevo el catalizador, no sea tan activo, es lo que comentamos, ¿no? Dice, los metales de los catalizadores de reformación deben de estar en forma metálica, no son activos ya sea en forma de óxido de sulfuro. Por esta razón, después de oxidarlos, usando oxígeno, deben ser... Pues, aquí ya sabemos que es para pasar a algún complejo en el cual integramos el platino, que les comentaba que es muy comúnmente usado el ácido cloroplatínico, pero tampoco nos sirve como ácido cloroplatínico, ¿no? Entonces después lo oxido para obtener óxido de platino, por eso después lo oxido, y después lo reducimos para obtener el platino metálico, como está acá, ¿no? Tengo el óxido, puede ser PTO o PTO2, porque el platino creo que tiene dos estados de oxidación, que más 2 y más 4, si no mal recuerdo. Este es un ejemplo, si tenemos este óxido, ¿no? Dice eliminar el oxígeno en forma de agua al combinarse el oxígeno con el hidrógeno de esta forma, ¿verdad? Este es un ejemplo, si tenemos óxido de platino, de este tipo, más hidrógeno, me va a quedar platino metálico y va a salir como agua
este oxígeno, ¿no? Se va a combinar con el hidrógeno. Entonces, ahora viene el subtema 423 que dice que es condiciones de operación. Vamos a hablar un poquito de parámetros catalíticos. Actividad. ¿Qué quiere decir? Que en ingeniería no usamos tanto el término de conversión. O sea, yo no mido qué tan bueno es mi catalizador mediante qué tanto, cuál es la conversión. Porque si nosotros recordamos, la conversión de un reactivo A es igual al número de moles de ese reactivo A, creo que iniciales menos número de moles de ese reactivo A finales entre el número de moles de A iniciales, ¿no? Y así ya está definido en moles, ¿no? Este siempre no tenemos que definir en qué está, este siempre está en moles y se refiere a reactivo además, ¿no? Siempre se refiere a reactivo. Entonces, 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 aquí el primer problema que tenemos es que no tenemos un reactivo A, tenemos un montón de reactivos. O sea, la gasolina tiene muchos reactivos. ¿No? O sea, nosotros vamos a meter a reaccionar una gasolina que tiene muchos reactivos. Entonces, o sea, quizás en investigación básica hacen reformación, por ejemplo, de nexano, que es un reactivo, bueno, que es un compuesto que trae la gasolina comúnmente de destilación primaria. Ojo que aquí en reformación la gasolina que metemos viene de la destilación primaria, porque a pesar de que sí trae algo de aromáticos y trae isómeros, no trae tantos, por lo tanto tiene bajo número de octano. O sea, puede tener octanos de 62, 58, etcétera. Y nosotros en reformación ya vamos a obtener un producto arriba hasta de 100 octanos, medido como RON, como número de octano de investigación. Entonces, muchos que hacen investigación pues meten un reactivo puro, por ejemplo, el N-hexano, que lo trae comúnmente la gasolina que viene de destilación primaria, y luego ven cuánto se convierte, ¿no? Y pueden obtener la conversión de N-hexano. Aún así, ¿hacia qué se convierte? Porque si esta se convierte en la mayor parte a gas, pues no estoy obteniendo un producto que es gasolina, que es lo que yo requiero, ¿no? Entonces, de entrada, no es práctico usar el concepto de conversión porque yo no tengo un reactivo, tengo muchos reactivos, como en el caso de que tuviera un reactivo puro, los que hacen investigación básicamente en un solo reactivo para ver qué pasa. Y esta, además, se puede convertir en muchos productos, tanto gas, o sea, este mismo reactivo se puede convertir en muchos productos, pero cuando yo tengo un montón de reactivos, cada uno de estos se puede convertir en parte de ellos, uno en algún tipo de producto y otro en algún otro. Además, si yo dentro de la mezcla de gasolina tengo ese mismo hexano, esa parte se puede ir a benceno y otra parte se puede producir algún isómero o parte de él se rompe y me produzca dos moles de propano, por ejemplo, ¿no? Entonces, o me produzca pentano más metano, ¿no? No lo sé. Entonces, no es práctico usar el término de conversión y entonces se recurre mucho al término de actividad, ¿no? ¿Qué es actividad? Aquí nos dice, es la medida de la habilidad del catalizador para convertir hidrocarburos en productos a un nivel de severidad específica. ¿Dónde nivel de severidad qué es? Nivel de severidad significa las condiciones específicas de reacción usadas. Para el proceso de reformación son la temperatura, presión, tiempo de contacto y relación hidrógeno-hidrocarburo. O sea, algunas de estas cuando aumenten, estamos aumentando la severidad. Por ejemplo, si aumentamos la temperatura, la presión, el tiempo de contacto, la relación hidrógeno-hidrocarburo, aquí más bien si la bajamos, ¿no? Aumentamos la severidad porque metemos menos hidrógeno. Quizás va a mejorar mi producto, pero como es más severo se va a
formar más carbono, o sea, más productos de policondensación. Se va a desactivar más rápido el catalizador. Dice, en reformación se mide la actividad mediante el valor del número de octano, pero en el de investigación, el RON, ¿no? Y dice aquí la actividad pues, va a ser función del tiempo y de la inversa de la HCB, pero también aquí podemos meter, o sea, principalmente, ¿no? O sea, le pega esto, pero también la presión tiene que ver. Aunque ya en la práctica comúnmente lo que variamos más es la temperatura. Si baja la actividad del catalizador, vamos aumentando la temperatura. Primero lo que hay que hacer es que si empieza a bajar, checamos la relación agua-cloro, ¿no? Vemos si el cloro tiene menos cloro, se ajusta y quizás obtenemos el mismo octano, entonces no tenemos que hacer nada más, pero cuando ya tenemos bien ajustado el cloro y vemos que ya el número de octanos disminuye, entonces aumentamos la temperatura. Y vamos aumentando hasta que ya no podamos aumentar más. Sobre todo esto aplica más en el proceso semiregenerativo. Ok, selectividad. Bueno, entonces, primero, ¿cómo mido la actividad con el número de octano? ¿No? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un número de octano, ya tengo mis valores ya en mi planta, fijos como lo que mencionábamos allá, que ya teníamos una relación hidrógeno-hidrocarburo, una presión, una temperatura, un LHD, todo fijo, y yo voy a tener un número yo voy a medir simplemente sacando mi gasolina, cómo está saliendo mi gasolina, cómo sale el número de octano. Entonces, si yo tengo octanos arriba de 100, vamos a suponer, estoy teniendo octanos de 106 de RON, y después, cuando yo siga manteniendo todos los valores que tenía, pero ya baja a mi octanaje a 103, ya estoy obteniendo 103, quiere decir que bajó mi actividad del catalizador, porque tengo todas las variables igual, toda mi presión, temperatura, etcétera. Entonces, ¿qué está haciendo que baje el número de octano de mi producto? Pues que el catalizador ya perdió actividad. ¿Por qué? Lo más fácil es que está perdiendo sus propiedades texturales, o sea, su área superficial, volumen de poro. ¿Por qué? Porque se le está pegando carbono, ¿no? El carbono o el coque está haciendo que baje la actividad. Entonces, ¿se puede regresar esta? ¿Sí? ¿Cómo? Moviendo a parámetros. Comúnmente, lo que se aumenta es la temperatura para recuperar actividad. Ok. Ahora, selectividad, dice, se refiere a la cantidad de producto o productos deseados obtenidos. En reformación generalmente se mide la cantidad de C5 más, se refiere a cantidad de compuestos de 5 o más números de carbono dentro del intervalo de la gasolina. Estamos hablando de la gasolina. A partir de 5 carbonos hacia arriba, estamos hablando que ya es una gasolina. O sea, si yo tengo también C1, C2, C3, C4, se me están notando propano y butanos, esos ya no son la gasolina, ya no son compuestos de la gasolina. Entonces, yo quiero que mi selectividad se vaya a compuestos de 5 carbonos y más, o sea, hasta 9 carbonos, que son la gasolina, ¿no? Dice aquí, pero es más común utilizar el rendimiento. La selectividad es función de la temperatura, la HCB, la inversa de la presión y la inversa de la relación hidrógeno-hidrocarburo en moles, ¿no? El rendimiento, dice, el rendimiento puede ser definido de diferentes maneras. Dice, en reformación comúnmente se refiere a la cantidad de producto líquido o gasolina reformada. ¿Qué dice? Puede ser definido de diferentes maneras. Reformación comúnmente se refiere a la cantidad de producto líquido o gasolina reformada. Por eso es común llamarle rendimiento líquido. Ahí. O sea, rendimiento líquido, ¿por qué? Porque todo el líquido que salga a condiciones de presión atmosférica, estoy prácticamente hablando de que es gasolina. Eso se refiere con rendimiento líquido. Ese líquido a la salida, ¿no? Si yo lo saco con una válvula hacia el ambiente, ese líquido que yo obtengo, que es líquido a temperatura ambiente, es la gasolina, ¿no? Ese es mi rendimiento líquido. Y el gas,
lo tengo que separar antes, ese gas pues ya no forma parte del rendimiento líquido, porque ya no es líquido, es gas, ¿no? A temperatura ambiente estamos hablando. Es entonces rendimiento líquido con respecto a la cantidad de reactantes, gasolina alimentada al proceso. Por lo tanto, el porcentaje de rendimiento líquido se calcula mediante la relación. Ojo, el rendimiento para cada reacción o conjunto de reacciones hay que definirlo nosotros. O sea, no hay una fórmula como en la conversión de que ya sabemos que la conversión de A, o sea, porque siempre se refiere a un activo, la conversión de A es igual al número de moles de A inicial menos final entre el número de moles inicial. Y ya no hay más. Ya sé que va a estar en moles, ya sé que se refiere a reactivo y de un compuesto A. ¿Ok? O de un reactivo A. En este caso, nosotros definimos, por practicidad que definimos, por ejemplo, aquí el rendimiento que se utiliza mucho, al menos que se utilizaba mucho y también en general, yo he visto en artículos que en general y en patentes, en el mundo, en el proceso de reformación, este por ciento es en peso. Ojo, hay otras reacciones o otros productos que lo definen en mol, ¿no? En mol, depende de qué convenga. Aquí a nosotros nos conviene en peso, porque si yo meto 1 kilogramo por hora, por ejemplo, de gasolina y entra a reaccionar al reactor, y de ahí yo lo separo en un separador, poner así bien simple, ¿no? Y aquí obtengo gas, vamos a suponer que obtenga yo 15% en peso de gas, y de gasolina o de producto, esta gasolina es lo que estoy llamando producto C5 más, C5 más, serían 85, ¿no? O sea, de mi 15%, o sea, si meto 1 kilo, aquí tendría yo 150 gramos y aquí 85, ¿no? Perdón, 850 gramos. Para que esto sí me da 5, 5, sí, 150 y 850 es el kilogramo, ¿no? O sea, 850 que es el 85%, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que de este kilo que metí originalmente de gasolina, nada más al final obtuve 850 gramos o 0.85 kilos de gasolina. O sea, ya no obtuve todo. Mi rendimiento nada más es de 0.85. O sea, para sacarlo sería 0.85 kilogramos entre 0.15 kilogramos, ¿no? Por 100. Perdón, entre 0.15, no, entre 1 kilogramo, que es la alimentación. Entre 1 kilogramo. Está en kilogramos. Ya lo podía usar en gramos, 850 entre 1000. Pero aquí estoy usando esta ecuación, ¿no? Peso de compuestos C5 más producidos. Aquí me dice que nada más estoy produciendo 0.85 kilogramos ya de C5 más de gasolina entre la gasolina alimentada, que estoy alimentando 1 kilogramo. O sea, quiere decir que nada más 0.85 obtuve de gasolina al final del total que alimenté, que fue de 1 kilo. Y aquí ya no importa tanto aquí qué reactivo estoy metiendo, sino el total, ¿no? O sea, estoy metiendo gasolina. Aquí es una serie de reactivos en el intervalo de carbonos de la gasolina, de C5 a más o menos C9, ¿no? Y aquí lo mismo, ¿cuánto producto obtuve en ese intervalo de la gasolina de compuestos C5 a C9? ¿Cuánto obtuve? ¿Qué compuestos? Pues no lo sé. De hecho, aquí ni siquiera estoy viendo si estoy obteniendo octanaje, porque van de la mano. Aquí es el puro rendimiento, ¿no? El puro rendimiento nada más me está diciendo cuánto, cuánto obtuve al final de gasolina de la cantidad que metí inicialmente. ¿Ok? Entonces,
es más común usar esta definición de rendimiento. Ojo, cada uno, este rendimiento lo puede definir de acuerdo a lo más conveniente. Digo, puede estar en moles, etcétera. Pues tenemos que definir bien, por ejemplo, que este es un por ciento peso, ¿no? O aquí mismo lo está diciendo. Este es un por ciento que no aparece acá, es un por ciento peso porque estoy usando en peso. Podría usar los moles, pero en este caso como que no me conviene. La relación es muy práctica porque suponiendo que si meto un kilo y sale un kilo de gasolina, lo máximo que podría tener aquí es el 100% de rendimiento, ¿no? Yo que he trabajado un poco de biodiesel, el biodiesel son también triglicéridos, son varios compuestos parecidos, más metanol, y esto me da el biodiesel, que son ésteres, más glicerina. Y este biodiesel, aquí se acostumbra mucho, de metanol, se acostumbra mucho a definir el rendimiento porque se ha visto que aquí son 3 moles de metanol por uno de triglicérido y me va a producir 3 de glicerina y una mol de biodiesel, ¿no? Pero si hacemos aquí un poquito de estequiometría, nos vamos a dar cuenta que más o menos por cada kilo, al igual que acá, por cada kilo de triglicéridos voy a obtener más o menos un kilo, pero un kilogramo más a no mol de biodiesel. Entonces, por esa situación se acostumbra que el rendimiento acá es algo parecido aquí. El rendimiento va a ser los kilogramos de biodiesel producido entre los kilogramos de triglicéridos, que en realidad es el aceite que estoy metiendo. Esos son los triglicéridos, el aceite. Entonces, si nos fijamos aquí, el rendimiento lo estamos definiendo de acuerdo a un solo producto y a un solo reactivo. ¿Ok? Entonces, el rendimiento se puede definir de muchas formas. Algunos lo refieren a la cantidad que se obtendría aquí estequiométricamente entre la cantidad que en realidad obtenemos, ¿no? Esa es una forma también práctica de hacerlo. Y lo podemos hacer en moles o en masa, ¿no? En peso. Entonces, uno tiene que definir bien la ecuación siempre que estamos usando para rendimiento, eso sí. A eso me quiero referir ya como conclusión. Cuando usemos el concepto de rendimiento, tenemos que poner la fórmula que estamos usando para calcular ese rendimiento. ¿Y en qué unidades está? Si en por ciento volumen, en por ciento peso, en por ciento mol, ¿no? No es así en el caso de la conversión. La conversión en este caso no es práctica porque la conversión de forma formal está definida como en moles, la cantidad de moles iniciales menos finales entre iniciales. ¿Estoy bien? Sí. Y por lo tanto, de un reactivo. Aquí en este caso no es práctico, primera porque no tenemos un reactivo. Tenemos infinidad de reactivos en una gasolina. Y luego nos interesa más la selectividad, que se vaya hacia gasolina, ¿no? Pero también esa gasolina ya aquí ya, en esto que estoy llamando reformado, que son los compuestos que produzco, no estoy ni siquiera hablando de qué compuestos, sino simplemente de todos los que sean gasolina, ¿no? Entonces, cuando yo tengo cuando yo trabajo con con conversión, yo puedo tener 100% de conversión, pero quizás eso no me dice que sea bueno. Porque si tengo 100% de conversión de un reactivo, a mí lo que me interesa más, qué producto estoy obteniendo. Porque si yo quiero obtener, por poner un ejemplo burdo, ¿no? Tengo carbono más oxígeno. Aquí este oxígeno puede tener un medio o un oxígeno. Se puede combinar. Yo tengo una cantidad de oxígeno acá.
y entonces este carbono se puede combinar con medio con una mod, dándonos CO o CO2, ¿no? Entonces, si yo mido la conversión de carbono y se me convierte al 100%, o sea, todo el carbono se convierte, eso nunca me dice qué tan bueno es, me está diciendo, bueno, hay una buena conversión, 100%, qué buena conversión, pero lo importante es hacia dónde se va, ¿no? ¿Qué tal si el 100% se me hace CO y yo no quiero CO porque es muy contaminante, es muy tóxico? Yo creo que todo se vaya a CO2, ¿no? Entonces, quizás si es en esta reacción se me va al 95% de CO2, entonces quizás me convenga manejar el rendimiento acá, ¿no? Rendimiento hacia CO2. Y tengo que definir una ecuación si va a estar en moles, este porcentaje, o la cantidad aquí de CO2, ¿no? Ojo, ojo con eso. Entonces el rendimiento comúnmente nos sirve más. Y la otra, la actividad. O sea, para nosotros, aquí en ingeniería, no quiere decir que tenga alta conversión, que tenga buena actividad. Porque la actividad es más bien, sí, que haya mucha conversión, pero esta la estoy midiendo con el número de octano. ¿Qué quiere decir? Que esa conversión se están yendo dos productos a un octano alto, porque yo esa actividad yo la estoy midiendo con el número de octano. O sea, sin saber qué compuestos tengo, pero si yo mi producto que sale de reformación tiene alto número de octanos, si yo metí un compuesto una gasolina con 68 de ron y sale de 106 de ron, yo puedo decir tiene buena actividad mi catalizador porque me está, de seguro, se está yendo a productos de muy alto número de octano, ¿no? O sea, aquí estoy viendo que tiene buena actividad. Ojo, la actividad por sí sola no me dice qué tan bueno es el catalizador, porque sí quizás tengo un producto, mi líquido que me está saliendo tiene un alto octano, quizás tenga 110, tiene muchísimo, es muy bueno mi catalizador, ¿ok? Tiene 110 de octano, mi producto. Pero ¿qué tal si mi rendimiento es del 50%? O sea, eso pasa mucho. Yo sí obtengo, entre más obtenga yo aquí un producto de mayor octano, mi rendimiento baja. Aquí esto no me conviene porque quiere decir que si yo meto 1 kilo de gasolina a reaccionar, nada más obtengo medio kilo. Entonces tengo que andar buscando un parámetro que me mida ambos, ¿no? Un promedio entre el número de octano y el rendimiento. Y eso sí me va a dar un mejor parámetro para medir qué tan bueno es mi catalizador. Entonces ahí entra el rendimiento octano RO en el caso de reformación, ¿no? En el caso de reformación, el rendimiento octano también es conocido como barril octano y es un parámetro que relaciona estos dos, ¿no? La calidad de la gasolina o la actividad medido como número de octano y la misma medida como rendimiento líquido. Simplemente es multiplicar ese rendimiento por el número de octano y dividirlo entre 100, ¿no? Okay, aquí ya estoy sacando como una especie de promedio entre el número de octano y el rendimiento. O sea, y ya me evito de decir, porque si nada más mido actividad como número de octano, yo sí puedo tener una gasolina de mucho octano, que me dé 110 de octano, pero si este vale muy poquito, o sea, la mayor parte se me está yendo a gas y nada más tengo un 50% de gasolina, al multiplicarlo, este me va a dar un valor. Quizás no tan grande que otra gasolina que me dé 103 de octano, pero que tenga yo un rendimiento de 80. Perdón, otro catalizador que me dé una gasolina de 103 de octano y 80, este producto me dé mayor RO, entonces preferiría este, aunque aparentemente tiene menor octano que este, pero ya multiplicar por el rendimiento, si el RO me da mayor, ese es un mejor catalizador. Entonces, estaría yo buscando más que nada rendimientos octano.
Ok. Y creo que esos parámetros, bueno, el otro es la estabilidad, ya para terminar con eso, esa es la capacidad que tiene el catalizador para mantener una actividad catalítica en un tiempo determinado y a una temperatura constante. Comúnmente se mide con el tiempo en horas, en el cual el RON no tiene una variación considerable a una temperatura fija. También se mide con el número de octano, pero la estabilidad se refiere a ciertas condiciones. Cuando yo ya tengo todas las condiciones fijas, presión, temperatura, etcétera, comúnmente una temperatura fija, por ejemplo, a 500 grados Celsius, y yo también fijo todos los demás parámetros, presión, relación hidrógeno-hidrocarburo, LHCb, etcétera, y empiezo a ver con el tiempo, en una gráfica con el tiempo, el RON, el número de octano, ¿no? Y veo que con el tiempo mantiene un número de octano. Entonces va a llegar un tiempo en que va a empezar a bajar porque ya se le está pegando carbón al catalizador y empieza a perder actividad. Pero la estabilidad es más bien cuánto a una temperatura, cuánto aguanta, ¿no? Si yo tengo otro catalizador que empieza igual, ya esto ya lo había mencionado, ¿no? Otro catalizador que empieza igual, pero en menos tiempo, ojo, este es tiempo, empieza a disminuir su octanaje, quiere decir que es menos estable que el rojito que a más tiempo aguanta el número de octano, ¿no? Se mantiene más el número de octano. ¿Ok? A eso se le llama estabilidad y la actividad, más bien cómo responde con la temperatura, ¿no? La actividad, las pruebas de actividad que se hacían en el IMP era a varias temperaturas, sin dejarlo ahí todo el tiempo, sino simplemente se empieza a 490, se deja ahí, se obtienen, se mide el octanaje del producto y luego se aumenta la temperatura a 500 y se ve cómo esa actividad cambia, cómo aumenta el número de octano al variar la temperatura. Y luego se aumenta a 510, 520, hasta 530 veces. Se veía cómo iba aumentando el octanaje al aumentar la temperatura, ¿no? O sea, esta actividad comúnmente se hace variando la temperatura. Y la estabilidad es a una temperatura constante, se ve cómo se mantiene el número de octano, o sea, también se vigila con el número de octano. Aquí esta actividad más bien es, se tienen los parámetros, se fija una temperatura y todos los demás parámetros, se mide el octanaje, o sea, se tiene el producto, ya que se tiene el producto suficiente para medir el octanaje, se aumenta luego la temperatura a, comúnmente se hace cada 10 grados a 500 y se mide otra vez el octanaje, luego a 500 se vuelve a aumentar a 510 y así. Y se va viendo cómo va aumentando el número de octano, quiere decir que aumenta su actividad con la temperatura, ¿no? Y creo que con eso vamos a dejar esta clase porque ya básicamente son 45 creo que minutos y retomamos un poquito esto para continuar con lo que sigue. Entonces con eso termina esta clase.